Queridos hermanos, seguimos en estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Como ya se los habrán compartido y comentado, estos temas tienen la finalidad de ir preparando el corazón de cada uno de nosotros para la visita pastoral. Hemos ya escuchado algunas relaciones de la parroquia con el proceso evangelizador. Hemos escuchado también la parroquia y la pastoral litúrgica, la pastoral social, las tareas fundamentales de la parroquia. También la parroquia como lugar de encuentro, de espiritualidad, de comunión. La parroquia junto con la pastoral familiar, la parroquia en comunión con otras pastorales diocesanas. El día de hoy me gustaría pues un tema que me atañe a mí, ¿no? Porque uno de los temas que se nos proponen es la parroquia y el párroco. Yo creo que es importante saber un poquito, pues, qué relación tiene la parroquia junto con el párroco, en qué se pueden complementar, cuál es la necesidad de tener parroquias como lugares de encuentro y también cuál es la función que tiene un párroco. A veces no sabemos cuál es la función exacta que tiene o cuál es la diferencia entre un sacerdote y un párroco o por qué se dice párroco y vicario o los que son sacerdotes pero son de congregaciones religiosas. Entonces trataremos en esta reflexión sencilla para este día de este encuentro entre la parroquia y el párroco. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es de dónde nos viene la etimología de parroquia, ¿no? Paroiquía. La paroiquía se podría traducir como literalmente aquellos que viven juntos, ¿no? Paroiquía, vivir juntos, ¿no? Como si fuera una vecindad. Tiene un sentido, ¿verdad? En este año estamos trabajando mucho en el tema de la casita sagrada. Entonces, la parroquia podríamos traducirla de una manera muy libre, el decir el lugar donde las personas viven juntas. ¿Viven juntas qué cosa? Viven juntas su fe, viven juntas experiencias espirituales que les ayudan a crecer como seres humanos. Viven también, como dice nuestro señor obispo, alegrías, tristezas, viven momentos de encuentro, momentos también de desencuentro, como se vive en una casa, como se vive en un lugar. Así que la palabra parroquia tiene que ver con eso. No solamente tiene que ver con como una parte, un lugar, sino también la parroquia tiene que ver con un significado de reunión, ¿no? Podríamos también verlo como el lugar donde se reúne una asamblea, como lo que eran anteriormente las sinagogas para los judíos, donde se reúnen los creyentes para vivir su fe. Tengamos en cuenta que la fe, cuando comienza después de que el Señor resucita, la iglesia primitiva se reunían en casas. Pero al reunirse después en casas, con ese simbolismo de esta casita, de reunirse en casas, pues se dan cuenta que necesitan lugares también más grandes, más amplios para poder vivir su fe, ya no solamente como pequeñas comunidades de creyentes, sino comunidades un poquito más extensas, y entonces va naciendo esta necesidad de lugares de encuentro, por lo cual también van a nacer después las parroquias y también aquel que estará administrando, aquel que estará con la cura de las almas, aquel que estará como responsable de esas parroquias, el párroco. Por eso también a los párrocos a veces les dicen el señor cura, ¿no? Porque se preocupa, ¿no? El que se procura, el que cura las necesidades de una comunidad parroquial, de una asamblea. Las parroquias nacen también en el ámbito rural, ¿no? Pensemos que las grandes ciudades como las conocemos ahora, las grandes aglomeraciones, pues son realmente mucho más recientes, ¿no? Siempre ha habido ciudades, pero las grandes aglomeraciones y ciudades tan grandes y tan populosas como las conocemos ahora son bastante recientes. Así que en el ámbito rural, pues, ¿qué se hacía? Se buscaba que cada lugar tuviera un sacerdote que pudiera atender las necesidades de una comunidad. Por eso encontramos en el Código del Derecho Canónico, encontramos la parroquia como una porción, ¿no? del pueblo de Dios.
Esa porción suena así como si tuviera uno un pastel, ¿no? Y dice, bueno, vamos, una porción, un pedacito para poder dividirlo y poder atenderlo. La iglesia tiene diócesis, ¿no? Que así como tenemos la iglesia universal, pues tiene también porciones un poquito más pequeñas que se llaman diócesis, que al mismo tiempo están conformadas por una serie de parroquias. Nuestra diócesis de Querétaro actualmente tiene 128 parroquias, 127 y la Santa Iglesia Catedral, que también es considerada como parroquia. Entonces, podemos decir que esta porción de la diócesis de Querétaro está dividida en 128 porciones para poder atender mejor las necesidades de las personas que viven tanto en la ciudad como en las zonas rurales, en el campo o en distintos lugares. Entonces, esta idea de la porción del pueblo de Dios hace ver la parroquia como en este ámbito de territorio. Las parroquias tienen limitación territorial, ¿no? Hay una demarcación, cada una de las parroquias tiene algo que se llama un polígono parroquial que dice, esta parroquia administrativamente se limita con, y dice, bueno, al norte pues tiene esta avenida, al sur tiene esta avenida, al este tiene este parque o este lago o este río o esta comunidad, al sur, al norte, geográficamente se hace un polígono. Cada una de las parroquias tenemos un polígono. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza tenemos un polígono parroquial, de manera que uno cuando se acerca a la oficina y dice, quiero saber si pertenezco territorialmente a esta parroquia, pues se le pregunta en qué colonia vive, en qué calle vive y se puede identificar si pertenece territorialmente a una parroquia. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra territorialidad? Porque veremos que en las ciudades será diferente un poquito la concepción y tenemos que ampliar un poquito la concepción de la parroquia, que literalmente nace con esta visión territorial, porque las parroquias en el ámbito rural, pues así eran, ¿no? Entonces, pues decía, esta comunidad, este pueblito, pues es una parroquia, y entonces está delimitada, pues, por estas casas, en estos campos, y aquí está. Y luego, unos kilómetros más para allá, pues había otra comunidad, en la cual pues tenía también un pueblito con un sacerdote, con unas casas que se atendían y entonces pertenecían a otra parroquia, a otro territorio. Si entendemos esto así, podemos ver la evolución de las parroquias del ámbito rural que tenían mucho que ver con la parte territorial. Todavía en la diócesis podemos ver parroquias que se ven de esta manera. Si uno va a la sierra, por ejemplo, a la Sierra Gorda, pues uno va, por ejemplo, a Pinal de Amoles, ¿no? Que es un municipio y entonces tiene pues en la cabecera parroquial una parroquia. Pero como ha crecido mucho, pues entonces en Pinal de Amoles hay 3 parroquias, pero están muy delimitadas y muy concentradas en sus comunidades que van atendiendo en una parroquia, una demarcación bastante territorial y local en la que las personas pues saben perfectamente cuál es a la parroquia a la que corresponde. En la ciudad muchas veces las personas no saben a qué parroquia corresponden porque a lo mejor ven iglesias en distintos lugares o las parroquias no están tan alejadas unas de otras. Pensemos en nuestro decanato. En nuestro decanato tenemos parroquias que están a 5 minutos unas de otras, a 10 minutos unas de otras y son parroquias distintas. Mientras en la realidad de la sierra, por ejemplo, pues tenemos parroquias que están divididas por kilómetros o que tiene uno que atravesar alguna carretera o de una comunidad lejana a otra comunidad. Se ve más esta dimensión de territorialidad. Pero también en las parroquias de la ciudad existen polígonos que hacen ver la territorialidad de la parroquia, sobre todo para los trámites administrativos, los trámites también que se tienen que hacer para los sacramentos, para el sacramento del matrimonio y para el orden y atención de los fieles. Entonces encontramos esta imagen y esta necesidad territorial. Pero
También se ve esta imagen y la hemos también meditado en estos talleres que nos ha pedido la diócesis, como cuando decíamos construyamos la casita sagrada por una opción de una iglesia pueblo. Al final de cuentas no es solamente una porción de un territorio, no es un municipio del estado, no funciona así como marcado territorialmente, no, es una porción del pueblo de Dios, en el cual también podemos ver una visión también diferente, en la cual para que haya también un pueblo, pues van todos caminando juntos y se puede ver también esta imagen de un pastor que va junto con su rebaño o toda una porción del pueblo de Dios que va caminando juntos, como decíamos ahora en estos últimos años en sinodalidad, va caminando juntos haciendo un proceso de evangelización para llegar al reino de los cielos. Entonces, todo esto tiene que ver con la parroquia y ahora podemos pasar a la relación con el párroco. No se entiende una parroquia sin un párroco y no se entiende un párroco sin una parroquia. Así como hay relaciones que no se entiende una sin la otra. No se puede entender que yo diga yo soy padre, porque la siguiente pregunta es ¿quiénes son tus hijos? ¿No? Y para poder ser padre, pues se tiene que tener un hijo, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio que solamente están los esposos, son esposos, pero no son padres. ¿Por qué? Porque la relación de paternidad va a surgir cuando pues exista justamente el hijo. Y no se entiende la palabra hijo sin el padre. Porque entonces te dices, yo soy hijo, y tienes que decir, pues ¿de quién? Incluso en algunas culturas se queda muy marcado, ¿no? Incluso en los pueblos originarios aquí en Querétaro podemos ver cómo la persona tiene su nombre y luego como apellido el nombre de su papá y el nombre de su abuelo, porque hay una relación entre uno y el otro y no se entiende uno sin el otro. Lo mismo pasa con la parroquia y el párroco. Por eso es bueno y es interesante y lo ponen juntos, ¿no? Parroquia y párroco. ¿Por qué no se entiende una separada de la otra? ¿De qué serviría tener una delimitación territorial, un pueblo que se congrega, una asamblea que se congrega, si no tienen quien les ayude a vivir los sacramentos para los cuales se congregan? ¿De qué serviría también esta figura de un párroco que puede celebrar sacramentos, que puede estar atendiendo un pueblo, una parte del pueblo de Dios, sin su pueblo? Esto lo vimos de una manera muy, muy crítica. Ustedes se acordarán el tiempo de la pandemia, que se vio como una dicotomía en el cual pues el pueblo no se podía congregar y el párroco pues estaba celebrando solo. Y ahí se vio pues esa complementariedad y esa unión que tiene que ver la parroquia con su párroco, el pastor con sus ovejas o el pueblo de Dios que camina junto. Ahí se vio muy claro cómo no se puede entender y por eso nos sentíamos tan raros, ¿no? Nos sentíamos tan raros de no poder congregarnos en la parroquia a rezar, a vivir los sacramentos, a vivir la fe, y también nos sentíamos muy raros los párrocos celebrando ante una cámara sin tener a la gente ahí, que dices, por eso, porque una se unía con la otra. El párroco, cuando se le entrega una parroquia, ¿verdad? Que se hace, digamos, este acto de entrega formal de la parroquia, el señor obispo lo nombra como párroco. ¿Por qué lo nombra el señor obispo? Porque los párrocos son colaboradores del señor obispo. El señor obispo no puede ir absolutamente a tener cuidado de todas las personas de la diócesis. Entonces, ¿qué hace? Busca colaboradores. Y dice, tú, párroco, vas a ser colaborador unido a mí, al obispo, para poder atender a estas personas de este territorio. Entonces, los párrocos somos colaboradores del obispo. El Señor da una encomienda. No es que yo diga, yo me voy a ir de párroco a tal lugar. No, para poder ir a tal lugar con el nombramiento de párroco, el Señor obispo hace un nombramiento y dice, te voy a nombrar a ti como párroco. Aquí nos viene alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un párroco y un vicario? ¿No? Dice, bueno, hay una parroquia que tiene párrocos y vicarios, ¿no? La palabra vicario es aquel que está en sustitución de, en vez de.
Cuando hay parroquias que tienen 2 o más sacerdotes, pues está el párroco y luego están los vicarios. ¿Son más importantes unos que otros? ¿Es más sacerdote uno que otro? No, tienen el mismo sacerdocio. El párroco es igualmente sacerdote que el vicario es igualmente sacerdote y participan del único sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo. Cuando se habla de párrocos y vicarios se habla de un tema administrativo, ¿no? El párroco es el encargado de la comunidad, veremos aquí qué es lo que le encarga el obispo, y el vicario es un colaborador también del párroco, que a la vez es un colaborador del obispo. Entonces, tanto párroco como vicario son colaboradores del obispo. Por eso en las parroquias tiene que haber una buena relación entre los párrocos y los vicarios. No es que deba haber una competencia entre uno y otro, porque son colaboradores uno con el otro y al mismo tiempo colaboradores con el obispo. Entonces, el párroco y el vicario tienen funciones, podemos decir, en ese sentido, más administrativas. Como sacerdotes son exactamente iguales. El sacerdote, la misa que celebra el párroco, la misa que celebra el vicario, la misa que celebra el obispo, es la misma misa. Son distintas funciones. ¿Qué es lo que le encomienda el señor obispo al párroco como su colaborador? En primer lugar, pues le encomienda, y esto lo encontramos cuando se entregan las parroquias, le encomienda, dice, usted va a ser nombrado como párroco, administrador de los bienes eclesiásticos, apoderado legal también de una comunidad. Como ven, aquí ya aparecen algunos elementos que son interesantes. A veces pensamos que el párroco solamente sale a dar la misa o a confesar, pero no, el párroco también tiene la obligación de ser un administrador de los bienes eclesiásticos. Fíjense bien que utiliza la palabra administrador. El párroco no es el dueño de la parroquia, es un administrador. Cada año tenemos que entregar a la diócesis un documento que se llama administrador bueno y fiel. Es decir, la diócesis nos dice cuál es la administración que estás haciendo. ¿Y qué tiene que administrar? Pues tiene que administrar los recursos con los que cuenta la parroquia, los recursos humanos de la parroquia, colaboradores cercanos con el párroco, como pueden ser sus trabajadores, los contadores, las secretarias, también los del consejo de pastoral, que es uno de los temas que hemos visto, los colaboradores de la evangelización, y también tiene que ver con la administración de los bienes de la parroquia. Cada parroquia tiene que tener también un consejo de asuntos económicos que van ayudando a la administración de los bienes también materiales, ¿no? Todos los bienes materiales que hay en una parroquia están a nombre de una parroquia que tiene una constitución legal, ¿no? Una denominación, una razón social, ¿no? Cuando esta palabra la sabemos, ¿no? Cuando yo voy al banco me dicen, ¿cuál es la razón social? Pues mire, mi razón social es Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Querétaro, AR, como una asociación religiosa. Tenemos un estado también jurídico, un estatus jurídico, un estatus legal en el cual el apoderado y representante legal de la parroquia es el párroco. Aquí podemos ver una diferencia entre el párroco y el vicario. Cuando se tiene una cuenta de banco en una parroquia, cuando se tiene algún problema legal en la parroquia, el que tiene que afrontar ese problema legal, el que tiene que afrontar ese problema administrativo, las declaraciones que se tienen que hacer ante Hacienda, es el apoderado legal, el párroco. En ese sentido, el vicario colabora con el párroco para el bienestar de la parroquia, pero no le compete el hacer esta relación para poder hacer esta administración y esta función de ser apoderado legal de la parroquia. Entonces, encontramos que no solamente el sacerdote tiene la función de administrar los sacramentos, tiene la función de administrar los sacramentos, pero también tiene la función como párroco de ser administrador de los bienes tanto físicos como de los bienes también de los recursos humanos que hay en la parroquia, y también tiene la
la función de ser apoderado legal de la asociación religiosa. Así que el trabajo del párroco se multiplica. Así que si algún día, por ejemplo, no ven al párroco, puede ser que esté haciendo un trámite en el banco, puede ser que esté haciendo un trámite en Hacienda, puede ser que esté en una reunión con el contador para ver que se hagan las declaraciones anuales, puede ser que esté sacando su constancia de situación fiscal de la parroquia, porque como asociación religiosa tenemos estas obligaciones y esas obligaciones son parte de la administración del párroco. Decíamos de este documento administrador bueno y fiel. En ese documento se presenta, que se presenta cada año al obispo, aparece el nombre de la parroquia, las escrituras de la parroquia, los terrenos que están legalizados en la parroquia, si los trabajadores están dados de alta ante el IMSS, ante el Seguro Social, si se tienen contratos con los trabajadores, y esa parte de la parte administrativa, y también la parte pastoral. ¿Con qué recursos humanos cuenta la parroquia? ¿Qué pastorales tienen? ¿Qué tareas fundamentales tienen? Los inventarios que se tienen en la parroquia, ¿no? Estas sillas que ven aquí, esta mesa que está aquí, no es del padre Laureano. Esta mesa que está aquí, esta silla que está aquí, está inventariada porque pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza AR. Y el día que el padre Laureano lo cambian de lugar, se queda porque está inventariado. Hay un inventario parroquial, un inventario de las capillas que se tienen. También una de las labores que tiene que velar el párroco es el hacer los 10 libros parroquiales. Los libros parroquiales van llevando por una parte la vida de santidad de cada uno de los fieles. El párroco, como no puede hacer todo esto solo, tiene colaboradores. Por ejemplo, la secretaria es una colaboradora, o el secretario parroquial en la notaría es un colaborador del párroco. ¿En qué colabora con el párroco? Pues colabora en la escritura, en la elaboración de los libros parroquiales. Los libros que tienen que ver con la vida de santidad de los fieles. Los libros del bautismo, de confirmación, de comunión, el libro de exequias. Todos esos libros que tienen que ver con los sacramentos que recibe una persona. Son muy importantes porque allí se puede ver los sacramentos que has recibido. Ahí puedes ver el camino de santidad que lleva una persona acompañada en su parroquia. Y hay otros libros que también está obligado a llevar el párroco, libros que tienen que ver con la historia de la parroquia, con los acontecimientos más importantes de la parroquia, como el libro, por ejemplo, de las providencias. Otro libro importante que deben de llevar en la parroquia son los libros de las actas, ¿no? Las actas que se tienen del consejo, las actas que se tienen del decanato, las circulares que manda el señor obispo, que son los comunicados que van llevando a las parroquias, tienen que estar debidamente registrados y debidamente llevados para tenerlo y presentarlo. Libros también de asuntos económicos, es decir, qué se hace y cómo se administran los bienes eclesiásticos, los ingresos que tiene la parroquia, los egresos que tiene la parroquia, las facturas que genera la parroquia. Todo eso también hay un libro que lleva el párroco, que se tiene que velar porque se lleve de asuntos económicos, y otros libros más que se tienen para beneficio de la parroquia. Todo eso es parte de la labor que tiene que hacer el párroco, además de la atención espiritual. Paso al último punto, y es cómo se pueden ayudar parroquia y párroco. Teniendo en cuenta la parroquia como asamblea de fieles, como parte del pueblo de Dios, y el párroco como su representante, su pastor, aquel que está acompañándolos, dirigiéndolos, tiene que haber una relación de apoyo mutuo, ¿no? El párroco tiene que brindar a los fieles de su parroquia espacios para que puedan desarrollar su fe, espacios espirituales, pero también espacios físicos. Muchos de estos espacios físicos, ¿de dónde salen? Del trabajo y colaboración mutua,
No es que el párroco saque ahí su cartera y dice, vamos a poner todo el dinero para una parroquia. No, ustedes han visto cómo se hacen ventas, se hacen kermeses, se hacen rifas. La misma comunidad participa y con apoyo mutuo se hacen las obras que tiene necesidad la parroquia, salones, la construcción de un templo parroquial, de oficinas. Todo eso tiene que ver. También apoyo mutuo en el campo pastoral y espiritual. Recordemos que los párrocos, como colaboradores del obispo, van siguiendo un plan que está encarnado del plan diocesano de pastoral. Hay un plan parroquial de pastoral que al mismo tiempo se va desarrollando gracias al apoyo y trabajo conjunto con los fieles de la parroquia, ¿no? Y entonces se va trabajando, se van apoyando mutuamente. Termino diciendo algo que ya hemos platicado anteriormente: no se entiende una parroquia sin su párroco. Así que son una misma cosa, son una misma realidad y por lo tanto una invitación para todos a trabajar en comunión, a trabajar en sinodalidad. De parte de los párrocos, a estar atentos a las necesidades de su parroquia, a poder dar todos los elementos necesarios que las personas que se acercan a la parroquia necesitan. De parte de la parroquia, de los fieles, de aquellos que se congregan, ayudar también al párroco, porque el párroco no puede llevar solo una encomienda así, necesita también de los fieles, de la asamblea que convoca, para poder caminar juntos, como nos invita el Papa, como nos invitan los obispos a caminar en sinodalidad. Espero que estas breves reflexiones nos ayuden a preparar nuestra visita pastoral. El obispo dice: preparen todo esto para que cuando yo llegue puedan también sus fieles haber comprendido más cuál es la relación del obispo con el párroco, con las parroquias, con las demás pastorales, y estos temas nos están preparando para la visita de nuestro señor obispo. En esta visita, ¿qué es lo que se hace? El obispo se encuentra con la comunidad parroquial. Tiene también un encuentro con el párroco porque es su colaborador. Tiene también un encuentro con el consejo de pastoral que hemos visto también en los temas. Tiene un encuentro con algunos ministerios también de la parroquia, de la evangelización. Tiene encuentros con las diversas comunidades que atiende la parroquia, en nuestro caso, pues la comunidad de San Juan Pablo II. Y también la visita pastoral tiene un elemento también administrativo. Antes de la visita del señor obispo hay una visita administrativa en la cual se le pide al párroco que tenga los documentos en orden, los libros firmados, los libros de los sacramentos, los libros de asuntos económicos, los libros que se tienen que llevar en la parroquia, los planes de pastoral. Todo eso se le pide al párroco como administrador bueno y fiel que pueda entregar fielmente su administración. Espero que estas reflexiones hayan ayudado. Que Dios les bendiga mucho. Es esperanza al caminar, en cada paso guiará, siempre su amor me sostendrá, Virgen María.